Muy buenas noches. El Departamento Nacional de Planeación reveló hoy un estudio sobre el negocio del narcotráfico al menudeo en Colombia. El estudio de planeación denunció que en el año 2015 el narcotráfico movió 6 billones de pesos como consecuencia del aumento del consumo de drogas ilícitas en nuestra nación. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Simón Gaviria, director nacional de planeación. Escabrosas cifras las que usted reveló hoy en conferencia de prensa, doctor Gaviria. Sí, son supremamente preocupantes, pero especialmente en materia de prospectiva. Una cosa que hace el estudio, y espero que por favor nadie me malinterprete con esto, es siempre hemos visto el tema de narcotráfico como un tema ético o un tema de orden público. Lo que tratamos de hacer en este estudio es ver qué pasaría si vemos el narcotráfico como si fuese un negocio. En otras palabras, si la motivación del narcotráfico fue la rentabilidad. Tratamos de explicar de dónde viene el narcotráfico, dónde está y para dónde va. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El narcotráfico en Colombia, en esencia, llega después de la caída de los carteles chilenos. Llega a Colombia porque acá se puede sembrar coca, como se puede sembrar en Perú, y algunos ingenieros químicos chilenos nos dan el conocimiento. Al darnos ese conocimiento, Colombia crea casi que un monopolio de oferta en materia de cocaína en América Latina. Y su comportamiento, cuando ve cada eslabón de la cadena en materia de rentabilidad, lo que los lleva a operar es que entre más cerca está el narcotraficante a las calles de Estados Unidos, más rentable es el negocio. En ese momento, los carteles colombianos, en un proceso que empieza alrededor del año 81-80, empiezan a construir una integración vertical hacia las calles de Estados Unidos en los factores de producción, de transporte, comercialización, distribución y venta al detalle en Estados Unidos. El negocio llega a ser tan eficaz que en materia de utilidades repatriables como porcentaje del PIB, el negocio del narcotráfico llega a ser 6% del PIB de Colombia. Naturalmente. Pero en ese momento, más o menos, ¿a cuánto ascendían las autoridades del negocio? 6% del PIB de Colombia, 6% del PIB de la época, es la manera de poder comparar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en el año 88, ¿sí? Pero más o menos, ¿cuánto es el... ¿Cuál es la rentabilidad, digamos, del ejercicio? Sí. Si tomáramos la cadena de producción del narcotráfico en el año promedio, que es el año 88, Sí. significaría que el narcotráfico dejaría una rentabilidad de 2.800%. Si yo logro la integración vertical de la siembra de coca en Colombia hasta la calle de Estados Unidos. Sí, qué horror. ¿Qué pasa? Empiezan a ocurrir una serie de hechos. Digamos, la integración vertical ocurre de verdad con Tranquilandia en el 84, pero empieza la guerra contra las drogas, la operación SNOCAP de Estados Unidos del año 87, la caída de Noriega en el 89, el fortalecimiento de las capacidades de operaciones tanto de Colombia como de Estados Unidos, empiezan a encarecer el costo. ¿Sí? Si en esta visión asumiéramos que los costos, digamos, los operativos de interdicción se vuelven un costo de hacer negocios, ¿qué es lo que pasa? Empieza a afectar las rentabilidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Si este fuera un mercado donde no hay operaciones de la fuerza pública, tiene una tendencia a convertirse en un monopolio de integración vertical. Pero entre más grande sea el cartel, más visible es y más duro le pega a la fuerza pública. Entonces lentamente empiezan a construirse capacidades. La caída del cartel de Medellín primero, creación de la Fiscalía en Colombia y una serie de otras leyes de mucha importancia. Caída del cartel de Cali, ¿sí? Es el momento donde la integración vertical, en otras palabras, la capacidad de poder llegar a esos márgenes tan amplios en Estados Unidos se pierden para los carteles colombianos. En ese momento vienen dos periodos. Viene un periodo de transición, es el año 2008, de los carteles mexicanos, los cuales ya estaban participando en la distribución, pero por razones logísticas les empezamos a entregar producto, empiezan a quedarse con el mercado al detal o el mercado de distribución de Estados Unidos. Lo que usted denunció hoy es que con la desaparición de los grandes carteles, el de Medellín y el de Cali, Entonces, fueron reemplazados por cartelitos. ¿Qué pasó? Entonces, ser grande significa más golpes del orden público. Sí. Y como lo queramos ver, Sí. pie de fuerza, número de hombres. Si yo era un narcotraficante en el año 90,
yo tenía una expectativa de vida criminal, años de vida criminal, de 20 años antes de que me cogieran o me mataran. Hoy, 1 año. Entonces las capacidades han mejorado inmensamente. claro, pero entonces En la segunda generación, la rentabilidad, por ejemplo, rentabilidad año 2000, Sí. ¿sí? Donde Colombia está todavía con algunos temas de distribución a través del Cartel del Norte del Valle, pero donde grupos armados empiezan ya a tomar la siembra y los carteles mexicanos empiezan a sacarnos de los segmentos de valor agregado, Sí. la rentabilidad cae 810%. ¿Sí? Y en la etapa de hoy, ¿sí? Donde los carteles mexicanos están haciendo lo que los nuestros hicieron. hacían. Hacían. Es una integración vertical a la inversa, ¿sí? Donde inclusive la rentabilidad para los carteles colombianos es tan baja como el 260%. Y ahí es cuando nace el fenómeno del microtráfico. De narcomenudeo. Y uno de los debates que inclusive ocurrió entre los 80s, decían en aquella época que gente como Pablo Escobar, Luis Rodríguez Orejuela, no dejaban cocaína en Colombia por razones éticas o morales, o que era una cosa contra el imperio. Eso no es verdad. Cuando nos centramos a ver los números, cuando yo tengo integración vertical hacia Estados Unidos, tengo rentabilidad de 2.800%. Lo que pasa es que es mucho más rentable vender en Estados Unidos que vender en Colombia. Y el comportamiento racional de un agente de mercado es mandar lo que puedan para Estados Unidos. Mejor dicho, mejor negocio vender cocaína en Nueva York que en Ibagué. Bueno, pero digamos Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que los mexicanos desplazaron a los colombianos. Desplazaron a los colombianos. Y hoy por hoy, cuando yo cojo la estructura de producción de la cocaína, sembrar coca no es muy rentable. Es rentable como 9%, 9.4%. Procesar pasta de coca es rentable como en 10,5%. Cristalizar, rentable como en 109%. Lo más rentable, ¿sí? Que es como se están comportando, es tener la distribución, tener un monopolio horizontal, territorial de la distribución de la droga. En ese segmento de cocaína es tan rentable como 1.400%. Uno se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Seguir que Colombia siga manejando el gran mercado internacional y nos libremos del consumo, o lo que está pasando ahora que aumenta el Lo que consumo? está pasando, el potencial de producción de Colombia, digamos, pueden ser 650 toneladas, de las cuales decomisamos... ¿Potencial de qué? Potencial de producción de cocaína, Al año. 650 toneladas. Decomisamos más o menos unas 250 toneladas. Y para suplir el mercado doméstico solo necesitamos 4.3 toneladas. Mejor dicho, solo el 1% de la producción nacional se requiere para suplir... Pero, perdón un momentito, los colombianos están consumiendo 4.3 toneladas de cocaína al año. 4.3, la cual se rinde, usando cocaína de pureza 81%, se rinde 4 veces y el mercado acaba siendo de 17.5 toneladas de cocaína el mercado nacional. El mercado nacional, que es muy grande, si uno lo viera de otra manera, inclusive más grande que el de cocaína, es el mercado de marihuana, que pueden ser 4.300 toneladas de marihuana que se consumen en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos este fenómeno de organizaciones criminales. Nosotros inclusive entendemos cuánto cuesta operar estas operaciones, unas bandas criminales. Inclusive las bandas criminales, más o menos 50% de sus costos van en corrupción. ¿Sí? Inclusive las operaciones de las bandas per se, inclusive pagan por debajo del mínimo de su operación. ¿Qué es lo que pasa? Con el incentivo del narcotráfico tienden a tomar control territorial de una zona. Entonces venden cocaína. Pero ya que tienen el control territorial, empiezan a tomar control de las rentas ilegales de esa zona. Ya que están vendiendo cocaína, venden bazuco. Ya que están vendiendo cocaína, venden marihuana. Y probablemente con otras rentas ilegales lo van administrando allá. El mercado de narcomenudeo, que debe estar en 6 billones, 5.7 billones de pesos que mueven Colombia esa actividad. No, ¿a partir de cuándo se produce el fenómeno del consumo interno y del menudeo? Digamos, Colombia Colombia ya está en
bajo estimaciones conservadoras, 1.5 millones de consumidores al año. De consumidores en general. Digamos, entre una variedad de drogas ilícitas de o cocaína, bazuco y marihuana, que es lo que vemos en el estudio. ¿Sí? A nivel suramericano, en cocaína pasamos de 6 a 4 y en marihuana de 7 a 4. Pasamos del séptimo lugar al cuarto. Cuarto. ¿Cuál es el país de Sudamérica que más consume? En cocaína, recientemente Brasil. Y después. Acá tengo las cifras, ahí tengo el ranking. Tenemos inclusive unas dudas de algunos países, pero vamos a trabajar con las cifras oficiales de aquellos países. Pero en marihuana, Uruguay, que recientemente legalizó, obviamente Chile, Surinam y después Colombia en marihuana. En materia de cocaína, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia. Y la proyección que hace Planeación sobre el futuro, ¿cuál es, doctor Gaviria, después de conocer? Entonces, primera conclusión del estudio de Planeación, Colombia está pasando de ser un país exportador de drogas ilícitas a ser un país consumidor de drogas ilícitas. ¿El futuro? Bueno, el futuro, digamos, vamos con esa tesis. Si seguimos esa línea de pensamiento, donde la gente que está en el narcotráfico lo hace por rentabilidad, lo más probable es que empiecen a actuar en los segmentos de mercado que le generen mayor rentabilidad. Entonces, si a mí me genera ser una banda criminal y tener la distribución, la mayor rentabilidad, es probablemente lo que yo quiero desarrollar. ¿Qué estamos empezando a ver? 32% de las capturas en Colombia son por narcomenudeo, una de cada 3. En departamentos como el Quindío es 64% de las capturas. En departamentos como Caldas es 54% de las capturas. En Antioquia es casi la mitad, 47.7% de las capturas que se dan por este fenómeno. Inclusive, 1 de cada 5 colombianos que están presos ya hoy por narcomenudeo. Pero si yo quisiera ver... Pero ¿por qué dice usted en el informe de Planeación que los principales mercados para el comercio de drogas al menudeo son primero con Dinamarca? Dinamarca con Bogotá adentro. Por Bogotá. Segundo, Valle. Valle del Cauca. Por Cali. Y por tercero, Antioquia. Cuarto, Magdalena. Sí. Santa Marta. ¿Y Santander? Son los 5 mercados, digamos, que tienen el mayor tamaño. ¿Sí? Y esos son lo que nos filtran las cifras. En el estudio nosotros precisamos costo de cocaína, costo de marihuana, costo de azúcar por departamento. Y el estudio además evidencia un nuevo fenómeno que ratifica la tesis de la transición hacia el país consumidor, que es el incremento de metanfetaminas, especialmente éxtasis. Éxtasis en departamentos como Risaralda o ciudades como Bogotá está cogiendo una fuerza muy importante. En un fenómeno de consumidor. Pero entonces, si esta gente quiere desarrollar el mercado local, ¿sí? ¿Qué van a empezar a hacer? Atacar jóvenes. En una operación que la Fiscalía ha llamado Caballo de Troya, hay un esfuerzo consciente de dar gratuitamente alrededor de colegios, parques o lugares donde los jóvenes se congregan de manera gratuita los estupefacientes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando vemos las capturas por los principales delitos en Colombia, entre 14 y 17 años, ¿sí? La tasa es el doble por capturas de tráfico o fabricación de estupefacientes que entre la población de 28 a 65 años. Es decir, el doble. El daño está totalmente ubicado en gente joven. Claro. Pero muy joven. Y entre la población de 18 a 28 años, la tasa es el triple. Pero, perdón, ¿de los consumidores o de los expendedores? De la gente que se captura. ¿Sí? Por vender al menudeo. Por vender al menudeo, la tasa de 14 a 17 es 1.139 por cada 100.000 habitantes. Entre 18 a 28 es 2.016. Entre 28 a 65, en otras palabras, gente que ya no está en esas jóvenes, es 676. La mitad del 14 a 17 y la tercera parte del 18 a 28. ¿Y por qué el informe? Y cuando vemos nosotros cuáles son las condiciones,
La drogadicción en Colombia es de verdad relativamente una porcentaje de la población pequeño, 0.5%. Pero los jóvenes, la drogadicción Cuando de jóvenes que capturamos entre los 14 y 28 años es del 25%. no, Entonces, ¿esto qué nos empieza a mostrar? Y por eso el presidente Santos y por eso es tan importante tener una nueva visión de esto. Históricamente hemos visto es un tema como orden público, ¿sí? o moral o ético. O moral o salud. ético, lo que sea. Pero si el negocio es más rentable en Colombia, es muy probable que se muevan hacia esa estrategia. Y si va a ser más rentable en Colombia, vamos a tener más drogadicción y nos va a generar unos costos de salud ¿sí? Que a la fecha de hoy creo que no dimensionamos. Entonces, tener un entendimiento sobre estos drogadictos, ver cómo los tratamos, ver cómo hacemos más campañas de prevención, se vuelve tan importante ¿sí? Como el esfuerzo que hacemos de interdicción. ¿Cuál es el estimado del consumo de drogas ilícitas en Colombia? Aproximadamente tenemos 1.489.000 consumidores en Colombia, de los cuales 254.000 consumen cocaína, 1.072.000 marihuana, bazuco 77.000. Un nuevo fenómeno muy robusto que todavía estamos entendiendo que es el éxtasis, que son más o menos 82.000 consumidores. Esto en zonas urbanas. Ese es el global nacional. Cuando ajustamos por población, vemos que en zonas urbanas el consumo es más robusto en marihuana y en éxtasis. Pero cuando vemos cocaína y bazuco y ajustamos por la población, la prevalencia de consumo es igual en zona urbana que en zona intermedia, rural o rural disperso. Pero no puede ser que en el sector rural de Colombia se esté ya consumiendo cocaína. Se está consumiendo. Más o menos 70% del consumo se da en el contexto urbano y 30% en el intermedio rural y rural disperso. Pero cuando ajustamos por población empezamos a ver un fenómeno de consumo de bazuco y marihuana, pero de consumo de bazuco y cocaína en municipios de 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 habitantes. Es decir, no estamos hablando del campo, sino de pequeños. De pequeños municipios. Y ese fenómeno que desde... Ese fenómeno aparece en las cifras, ¿sí? Uno tiene que entender que estos fenómenos no solo se dan en el contexto de las grandes urbes. Y es importante como país concientizarnos de eso, que también hay drogadicción en pequeños municipios, que esto no es solo un fenómeno de Bogotá y de Medellín y de Cali, sino que es un fenómeno genuinamente nacional, que el desarrollo del mercado local no solo se da en las grandes ciudades, sino estas bandas criminales están actuando en todo el país. ¿Y cuál es la ciudad intermedia o pequeña que más notable en el consumo de drogas ilícitas en Colombia? Pues depende por el tipo de droga. Por ejemplo, en la ciudad de Pereira nos preocupa inmensamente el crecimiento del mercado de éxtasis, por ejemplo. En Antioquia, más prevalente, en Medellín, los temas de bazuco y marihuana, Armenia y Quindío. En materia de cocaína, Antioquia puede ser líder en materia ¿Más que Bogotá? Como departamento. Ah. Aunque el mercado, en el caso de Bogotá, puede ser juntado con Dinamarca mucho más grande. El departamento que más consume drogas ilícitas en Colombia es Cundinamarca. Es Cundinamarca por Bogotá. Luego Antioquia. Y después, visto departamentalmente hablando, Sí. ¿sí? Todas las drogas. De ¿sí? Antioquia. No por tipo. Valle del Cauca, Antioquia, Magdalena, Santander. Segundo el Valle. Segundo el Valle. Tercero Antioquia. Tercero Antioquia. Y cuarto Santander. Cuarto Magdalena, quinto Santander. Y la costa entonces únicamente Magdalena. Pues digamos, Magdalena no solamente, si lo vemos como un fenómeno de ciudad, sería Bogotá primera, Barranquilla segunda, Pereira tercera, Bucaramanga cuarta y quinta Medellín. Y nacionalmente, ¿cuáles son las cifras sobre consumo Entonces, producto por producto? marihuana puede ser 4.4 billones de pesos. El mercado de la venta de cocaína es 1.4 billones. Y 300.000 millones bazuco. 300.000. Sí. Y las pastas que están en el Las éxtasis. éxtasis empezamos a medir el fenómeno. ¿Sí? La cifra de narcomenudeo la estamos calculando sin metanfetaminas o inclusive otro fenómeno que es preocupante que es medicamentos que son legales pero que se toman sin prescripción de un médico. Ah, Que también empieza a tener unas cifras muy sorprendentes de consumo en Colombia.
¿Cuál es el departamento que a usted más le preocupa por los altos índices de consumo de droga? A mí me preocupa el impacto social, me preocupa lo que está pasando en Quindío, la verdad, en el eje cafetero y Antioquia especialmente. ¿Qué tan grande es la participación de la mujer en el consumo de drogas ilícitas? Es un tema que muchas veces para sacar estos datos toca hacer encuestas anonimizadas. Entonces no se distingue por género. Lo que sí sabemos es que de las mujeres capturadas, ¿sí?, la dependencia a las drogas es tan alta como el 30%. En total. Las drogadictas Sí. son las que estamos capturando, de una tasa impresionante. Ahora, en total nacional, ¿cuántas capturas hubo el año 15, el año pasado? Bueno, nosotros lo que estamos viendo en este ejercicio en materia de operativos, y estamos hablando de 75.300 capturas. ¿Cuánto? 75.300 capturas por este concepto. La ciudad donde más capturas hubo fue Bogotá. En proporción, digamos, donde hubo más capturas fue en el departamento de Antioquia, donde tuvimos 90.000 capturas el periodo 2011-2015. Más que Bogotá. Bogotá tuvimos 65.000 capturas el periodo 2011-2015. Y Valle. Valle del Cauca tuvimos 43.000 capturas periodo 2011-2015. Y el Quindío. Quindío tuvimos 21.000 capturas. Sobre esta venta al menudeo, como estas bandas pequeñas reemplazaron a los grandes carteles de la droga, más o menos se calcula que cuántas personas en Colombia o cuántas banditas están dedicadas al menudeo. Una banda encargada de distribución con control territorial pueden ser 617 bandas, cuyo costo operacional mensual es aproximadamente 150 millones de pesos. Y entonces, sobre esas cifras, ¿cuál es la rentabilidad económica del mercado de la droga hoy en Colombia? De bazuco, cocaína, integrados los tres, la marihuana es menos rentable que la cocaína y bazuco también, la rentabilidad integral puede ser 343%. Y pregunta final, doctor Gaviria, ¿el pronóstico del estudio de planeación cuál es? Si no hacemos algo, se nos va a incrementar y vamos a tener una tragedia humana desde el punto de vista de consumo nacional de estupefacientes. ¿Qué quiere decir si no hacemos algo? ¿Qué algo hay que hacer? Si no introducimos de manera robusta los temas de prevención y de salud, los temas de narcotráfico van a empezar a golpear más cerca a las casas de los colombianos, porque no vamos a tener solo muertos, sino también drogadictos. Pero usted también es partidario de que en lugar de perseguir, castigar, hay que prevenir y educar. Hay que perseguir, luchar en un orden público y complementar con educación y prevención. Bueno, la parte final de nuestra entrevista, doctor Gaviria. Drogadicción. Un fenómeno preocupante de Colombia. Consumo nacional. Preocupantemente en aumento, más rentable que el extranjero. En Bogotá. Muchas bandas con dominio territorial con las cuales tenemos que luchar. Antiguo Caldas. La zona más preocupante del país. Antioquia. La tasa de consumo más alta en varias categorías de Colombia. El Valle. Segundo departamento más grande de Colombia en el tamaño de narcomenudeo. La costa. Muy preocupante Magdalena como departamento, nos preocupa mucho también Barranquilla como ciudad. Carteles. Cada vez más pequeños, especializados, mimetizados, aunque sigue siendo un negocio rentable. Juventud. Es lo que más tenemos que proteger, porque eso es lo que ellos quieren desarrollar como mercado. Pasado. Integración vertical, grandes capos. Presente. Especialización en pequeños segmentos y una vida útil 95% más corta en su vida criminal. Y futuro. Si no hacemos algo, un incremento muy grande en consumo. Doctor Simón Gaviria, director nacional de Planeación, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y gracias también por el servicio que se le presta a la nación advirtiéndole sobre este fenómeno que se está presentando hoy en Colombia. La pregunta para nuestros televidentes, doctor Gaviria, comenzando por usted. ¿La solución es policía o es educación? Es combinando. Combinar educación y policía. Pregunta para nuestros televidentes. ¿La solución para semejante problema como el que acaba de denunciar el director de Planeación Nacional, la solución es
¿Con policía o con educación? ¿Ustedes qué creen? Resultados del sondeo al final de la emisión. Miren las noticias del mundo porque comienza la emisión central del Noticiero CN.